Damos la bienvenida al ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa pública Etapa EP. Ingeniero Guerrero, hay advertencias y temores en Ecuador por nuevos recortes que podrían darse a energía. También esto podría afectar al suministro de agua potable. Y se habla también de que el clima estaría contribuyendo o dejaría vastos territorios proclive a incendios forestales. Muy importante, por tanto, conocer cómo se perfila el tema del clima, qué previsiones hay, qué tipo de etapa dentro de este año estamos viviendo actualmente. Gustavo, un gusto saludar con usted. Bien, en realidad estamos atravesando un periodo de ausencia de precipitaciones que es típico para la temporada. Recordemos que por lo general julio, agosto y septiembre son los meses en los que menos lluvia tenemos en la ciudad. Sin embargo, a nivel ya de país, existen pronósticos en los cuales se indica que hay una alta probabilidad de que para los siguientes meses tengamos una ausencia marcada de precipitaciones. En el caso de la ciudad, lo hemos visto ya durante estos días, contabilizamos ya 24 días con ausencia de lluvia significativa y esto ha hecho que los caudales de los ríos desciendan ya también de manera significativa a niveles cercanos al estiaje. ¿Cuáles serían los caudales, los normales de los ríos? ¿Cuáles los que estamos evidenciando ahora? Bien, para el río Tomebamba, por ejemplo, hay una diferencia de caudales bastante significativa. Si es que tomamos en cuenta que en el periodo 2014, 2022, 2021, teníamos promedios de entre 5 y 7 metros cúbicos por segundo. Para el año 2023 este promedio disminuyó a 3 metros cúbicos por segundo y ahora en lo que va del año 2024 el promedio está en los 3.2 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los dos últimos años donde hemos tenido marcada ausencia de precipitaciones, los caudales de los ríos han disminuido a la mitad. Esto sí preocupa sobremanera debido a que también el ecosistema se ha visto golpeado por estos efectos de sequías extendidas y su rendimiento hídrico también se estaría viendo afectado. Es decir, que los cambios que estamos viendo no son precisamente sesionales. Quizá hay una cierta marca en esto, pero estamos con un régimen muy diferente, pues incluso los promedios anuales han disminuido y muy significativamente. Correcto, no estamos hablando de cambios estacionales, sino también a nivel global ya se ha hablado de puntos de no retorno. ¿Qué quiere decir? Llegamos a puntos de ausencia de precipitaciones que se van a volver la tónica de aquí en adelante. Es decir, no podremos volver a tener los regímenes de precipitaciones anteriores, ni tal vez los caudales promedio que acostumbrábamos, sino este punto de no retorno marcaría este descenso significativo en los caudales. Ahora, ¿cómo afecta esto al diario vivir de las personas? ¿Cómo afecta al medio ambiente y a la ecología? Bien, en realidad, en primer lugar, el diario vivir de las personas podría afectar en cuanto a falta de agua y también altas temperaturas. En este caso, las altas temperaturas hemos registrado durante el año anterior picos de temperaturas sobre los 29 grados centígrados en la ciudad, lo cual es también no o atípico, y este año de igual manera estamos registrando tanto picos altos como picos bajos. En cuanto a la ausencia de precipitaciones, al momento, etapa lleva un monitoreo continuo para que justamente nosotros podamos anticipar estos periodos de picos bajos de caudal y que no afecte en cuanto al abastecimiento de agua potable de la ciudadanía. Ahora, a nivel ecosistémico, ¿cómo puede afectar y cómo está afectando esto? En primer lugar, en la degradación del suelo y en la liberación de gases de efecto invernadero producto de esta degradación. No olvidemos que un gran porcentaje del suelo de páramos, sobre todo, contiene materia orgánica que de degradarse puede generar altas emisiones y la pérdida de servicios ecosistémicos de regulación. ¿A qué me refiero? A que se pierde esta capacidad de almacenar agua que puede ser liberada en estos periodos de estiaje
que fue lo que nos salvó de cortes de agua en el año anterior, y también pérdida de regulación en cuanto a la atenuación de picos, que quiere decir que cuando hay lluvias intensas, estas lluvias generan crecidas de caudal súbitas, como la que pudimos apreciar el 4 de mayo, por ejemplo, en la que una lluvia intensa generó aluviones. En un suelo conservado, estos aluviones no hubiesen tenido esa magnitud o incluso hubiesen sido amortiguados por esa capacidad de retención del suelo y esta capacidad de infiltración también. ¿En qué punto la situación empieza a amenazar a los suministros fundamentales como agua potable y electricidad? Bien, para llegar a este punto de amenaza se necesita la confluencia de varios factores que se van a ir desarrollando y que se están desarrollando a lo largo del tiempo, y lo cual hemos podido desarrollar y recopilar en el protocolo de sequías para su seguimiento. En este caso comenzamos con la ausencia de precipitaciones que tenemos ahora, 24 días de ausencia de precipitaciones. Posteriormente desencadenamos con la baja de caudales, que también ya la estamos viendo, y que se continúan en disminución hasta niveles de estiaje. Una vez que estos caudales llegan a niveles de estiaje, que en el caso del río Tomebamba es de 1.2 metros cúbicos por segundo, se da la alarma ya no de ausencia de precipitaciones, sino de sequía hidrológica. ¿Qué quiere decir? El fenómeno se ha vuelto más complejo. Ya no solo es ausencia de lluvia, sino también una ausencia en la respuesta de los cuerpos de agua. Posteriormente a esta sequía hidrológica, entonces se le da un seguimiento, y lo que hacemos nosotros es ya proyectar cuál es este punto que usted mencionaba, en el cual vamos a ver más afectado la cantidad de agua, que básicamente es proyectar cuáles son los picos mínimos de caudales. Y esto nos permite a su vez ya realizar la gestión con las plantas de agua potable, para que dentro de un manejo interno, que puede ser cerrado de compuestas que se utilizan para el lavado de sedimentadores o para el lavado de filtros, pueda aprovecharse al máximo a través de esto la cantidad de agua disponible. Al momento nos encontramos en el punto de caudales bajos, con ausencia de precipitaciones, pero muy cercanos ya a que los caudales estén en niveles de estiaje. Y en este caso no solamente en el río Tomebamba o en la cuenca del río Tomebamba, que fue la más afectada en la sequía del año anterior, sino también las cuencas de los ríos Yanuncay y Tarqui están viéndose afectadas. La única cuenca que no está siendo afectada por esta falta de lluvia de momento es la cuenca del río Machángara, debido a la regulación que tiene en su parte alta con los embalses de Chanlud y Labrador. Y paralelamente algo similar, aunque en otra dimensión, va sucediendo con el suministro eléctrico. Sí, justamente la parte del suministro eléctrico ya tiene que ver con un efecto cadena que puede tener esta ausencia de precipitaciones y esta baja de caudales. Recordemos, por ejemplo, las regulaciones que tuvimos en el mes de abril de este año y mayo. ¿Por qué sucedieron? Sucedieron porque tuvimos sequías en cadena y ausencia de precipitaciones en cadena. Primero, la sequía del 2023 de 118 días, y luego para el 2024, los meses de marzo y de abril fueron atípicamente secos, tuvieron una ausencia de lluvia marcada. Entonces, esto hizo que los caudales desciendan por debajo de la mitad del promedio. Y claro, al yo tener un embalse que se está llenando con la mitad de agua de lo que suele llenarse, y por el otro lado estar aprovechando el agua para generación a la tasa normal, en algún momento voy a generar un desbalance en este almacenamiento que tengo, pues lo que sale es mayor a lo que entra. Esto puede ocurrir también para este segundo semestre del año, en el caso de que estas ausencias de precipitaciones causen una permanencia en la baja de los caudales. Pues nuevamente los embalses van a llenarse con la mitad de cantidad de agua, y el agua que está siendo almacenada va a seguir siendo utilizada a la tasa normal. Entonces nuevamente tendremos el desbalance. Ahí la recomendación es generar una estrategia de generación, valga la redundancia, hidroeléctrica, en base a también la tasa de llenado, además de basarse únicamente en el volumen de agua almacenada. Porque claro, si tengo volúmenes de agua que están cercanos a la media, yo puedo presumir que está todo normal en el embalse en cuanto a su almacenamiento, pero no considero que la entrada al embalse está siendo inferior a la media, y en algún momento voy a llegar a un punto de quiebre.
¿Y qué pasa en cuanto a los riesgos de incendios? También se ha reportado de parte de otros monitoreos, otras autoridades, que haya una cantidad absolutamente inusual para la provincia de La Suay en cuanto a hectáreas que se han quemado, que se han incinerado. Se estiman aproximadamente 900 en lo que va del año. Sí, justamente junto con la sequía hidrológica del año anterior, por ejemplo, vimos que estuvo acompañada de alta radiación y altas temperaturas. En este caso también, en este año, esta ausencia de precipitaciones en primer lugar y las altas temperaturas que se van a empezar a ver en los siguientes días y semanas son los factores ideales. En segundo lugar, para favorecer que cualquier fogata, digámoslo así, se convierte en un conato de incendio y pueda expandirse por varias hectáreas. Y lastimosamente esta ausencia de lluvias va a impedir que estos incendios puedan ser sofocados y que a su vez puedan expandirse y quemar grandes extensiones de terreno, como lo que pasó recientemente en Yunguilla y en Girón. ¿Qué pueden hacer las autoridades? ¿Qué grado de control tienen sobre estos temas en los que sin duda el principal papel juega la naturaleza? En realidad, en primer lugar hay que considerar que estamos acercándonos a un punto de no retorno, en el cual ya no hablamos de la lucha contra el cambio climático, sino ya de adaptación e incluso, perdón, de mitigación e incluso solo hasta adaptación al cambio climático. Entonces, al tratarse de un problema global en el cual nosotros no tenemos mayor control, porque se ha dicho que los países del tercer mundo van a ser los principales afectados por las emisiones de los países desarrollados, entonces nos queda generar políticas ambientales, en este caso nacionales, provinciales y municipales en el caso de ciudad. Una política ambiental municipal, pero que sea efectiva al punto de poder replicar para las demás ciudades, por ejemplo, el tener protocolos de sequía, como lo tenemos en la ciudad de Cuenca, que garanticen al menos el seguimiento y la correcta gestión del agua escasa para precautelar el servicio de agua potable para la ciudadanía. En segunda, también generar medidas de adaptación, como puede ser la conservación de áreas protegidas, y sobre todo también endurecer las políticas de sanción para quienes cometen acciones graves en contra del clima. Tanto la ley de recursos hídricos como la ley de medio ambiente, como el COTAD, dan a los gobiernos locales la facultad para que los GAT, en otras palabras, puedan sancionar y puedan ejercer control sobre las actividades que causan un impacto tanto en el aire como en el agua y en la parte biótica y abiótica del ecosistema. Entonces, endurecer estas políticas de sanción y estos controles que se hacen sobre las actividades pueden estar alineadas a políticas ambientales municipales que permitan adaptarse a este cambio climático que nos está afectando de manera significativa ya más de un año. En lo que respecta a Etapa, ¿tiene desarrollados planes de contingencia? Sí, correcto. Justo uno de nuestros planes de contingencia es este protocolo de acción frente a sequías, el cual lo desarrollamos a raíz de la última sequía del año anterior. Entonces, este protocolo básicamente se encarga, como mencioné anteriormente, desde el seguimiento del comportamiento de las variables climáticas, el seguimiento al comportamiento de los caudales, el pronóstico de picos bajos de caudal y sobre todo el hecho de, a raíz de tener ausencia de precipitaciones, reforzar las campañas de concientización para la ciudadanía en cuanto al consumo de agua potable. Hay que recordar que la OMS recomienda consumir 100 litros por habitante por día, pero en la ciudad de Cuenca estamos consumiendo entre 160 y hasta 200 litros por habitante por día, que quiere decir el doble. Por lo tanto, estas campañas de concientización y que la ciudadanía las acate es importante para poder tener una regulación en el consumo de agua potable que sea óptima en casos de sequía. Pues
si la ciudadanía reduce el consumo de agua en actividades como la limpieza de veredas, la limpieza de patios, la limpieza de vehículos incluso, y agricultura urbana ornamental, en la cual nos damos el lujo de utilizar agua potable, entonces tendremos un mejor uso de esta agua, que en estos casos se vuelve escasa para periodos de sequía. Y además tenemos también, como mencioné anteriormente, esta coordinación con las plantas de tratamiento para poder hacer más eficiente el uso del agua para el tratamiento y el posterior despacho hacia cada uno de los usuarios. Todas las ciudades del mundo, en mayor o en menor grado, van tomando conciencia de esta emergencia climática que va tomando características globales. Tienen planes desarrollados, tienen previsiones. ¿Cómo se encuentra Cuenca en esto? ¿Cómo va ese proceso que están siguiendo todas estas urbes del mundo de tratar de tener menos cemento, más áreas verdes? Bien, en primer lugar, la ciudad de Cuenca pertenece al Consorcio de Ciudades Sostenibles por el Cambio Climático y la Biodiversidad, llamado ICLEI. Está conformado por más de 1.200 ciudades y esta organización es la que da asistencia a la ciudad para generar primero sus estrategias en cuanto a adaptación y mitigación del cambio climático y su política de cambio, política climática ambiental. Al momento la ciudad ha sido reconocida en 2 ocasiones para varios de sus proyectos respecto a aportar primero información de cómo está avanzando el cambio climático en la ciudad y qué es lo que hace la ciudad, y también respecto a la intervención que la ciudad puede hacer. Menciono en primer lugar el premio de la WWF, que reconoció que la ciudad dentro del país es la que más aporta con datos climáticos, llámese datos de la red hidrometeorológica, dato de calidad del agua, dato de abastecimiento de agua potable, dato de abastecimiento de alcantarillado y disposición adecuada de residuos. Entonces, en este caso somos la ciudad que más destaca dentro del país, y dentro de las medidas que se están planteando como ciudad está el hecho de la intervención y un nuevo inventario de quebradas. Conocemos que en cualquier ciudad del mundo una quebrada mal manejada es una bomba de tiempo. Eso se ha evidenciado ya en la ciudad de Cuenca y se está proponiendo un proyecto para actualizar el inventario de quebradas debido a que el crecimiento urbano y periurbano se ha ido consolidando también en zonas de quebradas, y además de actualizar el inventario, actualizar el estado de conservación de las quebradas para priorizar su intervención. Este proyecto ha sido reconocido dentro del programa de ciudades emblemáticas de la organización ICLEI que acabo de mencionar, y también ha sido reconocido por el programa de transformaciones de adaptación que lo reconoce la Unión Europea e ICLEI. Entonces, esto permite dar visibilidad a este tipo de proyectos para su financiamiento, debido a que no estamos hablando de miles ni cientos de miles de dólares, sino de varios millones de dólares que cuesta un proyecto de este tipo. Y además me permito acotar que dentro del seguimiento también de la calidad del agua de la ciudad, Cuenca es la única ciudad en el país que cuenta con una base de datos de calidad del agua de 30 años en 73 puntos dentro del cantón, lo que nos permite monitorear, por ejemplo, la efectividad del saneamiento urbano en la calidad del agua de los ríos urbanos. Entonces, como le puedo mencionar, son varias aristas que se trabajan dentro de la ciudad, alineadas hacia una política ambiental municipal. Con este ecosistema tan frágil y con tantas amenazas, ingeniero Guerrero, ¿cómo podemos entender ese apoyo oficial del gobierno a través del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Energía, del Ministerio del Ambiente a los proyectos mineros que ponen en riesgo nuestras fuentes de agua? Bien, en primer lugar debemos considerar que la centralización del Ministerio del Ambiente ha hecho que se vea bastante debilitada en cuanto a gestión a nivel zonal, en este caso en el zonal 6. Hace que se vea bastante debilitada en cuanto a acción, y nos ha dado como que esta corresponsabilidad para que como gas, como etapa y como principales usuarios del agua potable generemos en este caso informes
que es uno de los informes que se está generando sobre el impacto que va a tener la actividad minera. En realidad, a criterio personal, pienso que debemos estar alineados, tanto el Ministerio del Ambiente como el gas y Etapa como principal usuario del agua de los páramos, en cuanto a la posición que tenemos frente a la minería. En el caso muy personal, pienso que la minería en realidad es incompatible con todo tipo de actividad de consumo del agua. Llámese agua para riego, agua para consumo humano o agua para actividades de generación hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, la posición también que deberíamos adquirir como ciudad es la de fortalecer esta oposición ante la minería, que como ciudad ya hemos dicho que debe prohibirse en las zonas de recarga hídrica, pero que sin embargo se sigue promoviendo por otros lados para que sea ejecutada. Entonces, básicamente, la oposición rotunda ante la minería en lo personal. Bien, y más allá de estos temas que caen dentro de políticas gubernamentales, del ámbito de acción de las autoridades, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bien, como ciudadanos, en primer lugar, las acciones que podamos ejercer empiezan en casa, desde disminuir el consumo que podemos tener de agua potable hasta disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros mismos somos causantes, y a movilizarnos también para precautelar el agua potable de la ciudad y para precautelar nuestro derecho a un ecosistema saludable y a un buen vivir en la casa de todos. Bien, queremos agradecerle por su presencia, ingeniero Guerrero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Declaraciones del ingeniero Rigoberto Guerrero, es el administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de Etapa EP.